la plantación de esta iglesia hubo un proceso y parte del proceso, antes de que se abrieran nuestras puertas, por decirlo así, al público, para que cualquiera que viera la entrada abierta pudiera entrar a nuestros servicios de adoración y ser parte de cada uno de los medios de gracia de la iglesia. Primero estuvimos en una etapa de, por decirlo así, entrenamiento. Un grupo de personas que junto conmigo nos reuníamos todos los sábados previo al lanzamiento de la iglesia. En aquel contexto le llamábamos el grupo núcleo, el grupo de aquellos que iban a iniciar la obra junto con mi familia. Y parte de lo que hacíamos era instruir sobre el tipo de iglesia que queríamos ser. En otras palabras, no es que nos reuníamos para escuchar un sermón, no es que nos reuníamos para tener un estudio bíblico, no que hubiera sido malo que lo hubiéramos hecho, simplemente esa no era la misión de esas reuniones. La misión de esas reuniones era transmitir el tipo de cosas que queríamos que fuera la iglesia, transmitir la filosofía ministerial de la iglesia, transmitir las formas, transmitir las motivaciones del por qué íbamos a hacer lo que íbamos a hacer, transmitir para qué iba a existir cada ministerio, cuál iba a ser su propósito. Tratábamos de transmitir los detalles de lo que queríamos que fuera esa iglesia que todavía no estaba como tal abierta, por decirlo así, pero ya había una anticipación de las cosas que deberíamos estar buscando hacer, observar, y las expectativas que deberíamos estar buscando tener a la luz de la realidad de que cuando ese día llegara, ¿ok? Todos teníamos que estar en la misma página con respecto a esa idea, a esos principios que, claro, extraíamos de la palabra de Dios, no eran cosas que estaban ahí al aire, no eran simples preferencias, eran fundamentos, eran principios de cosas que estábamos anticipando iban a suceder cuando las personas llegaran, lo que queríamos transmitir, la imagen que queríamos que ellos tuvieran del tipo de iglesia que éramos. Y así como sucedió en ese contexto de la plantación de una iglesia, así también Dios hizo con su pueblo. Hay un sentido en el que Dios estaba plantando una iglesia, si lo pones en ese paralelismo del libro de Éxodo. Él trajo una comunidad, era su grupo núcleo. Parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham era precisamente que él iba a ser de bendición para las naciones, pero antes de ese proceso Dios quería entrenar a su pueblo. Él quería transmitir el tipo de sociedad que ellos debían estar buscando ser, anticipar cosas, aunque todavía no estaban ellos en ese contexto en particular, estaban más bien en un contexto de que no tenía mucho, que eran esclavos, que todavía ni siquiera eran sedentarios, eran más nómadas en el desierto, pero Dios ya estaba dándoles formas, reglas, principios sobre los cuales ellos tenían que caminar para después, cuando viniera más clara la parte de la misión de ser de bendición para las naciones, de ser de influencia para las naciones, ellos ya supieran la expectativa que Dios tenía de sus vidas, ¿cierto o no? De hecho, en la sección de hoy vas a ver muchas cosas que Dios les pide, en donde ellos todavía no pueden empezar a aplicar esos principios como tal. O sea, pero ya tienen la información. De forma que cuando ya estén en ese contexto en el que lo van a poder hacer, no vaya a haber ninguna excusa de que Dios no fue claro o de que no saben en qué dirección obrar, cuando Dios ya habló. Y Dios ya tiene expectativas muy altas de cómo ellos deberían estar buscando obrar en ese contexto ideal en el que ya van a poder obedecer a esos mandamientos, someterse a esa dirección que Dios les habló, amén. Y de eso se trata mucho el libro de Éxodo, de cómo Dios está preparando a su grupo núcleo, a su iglesia del Antiguo Testamento, para después poder abrir las puertas a las naciones y entonces puedan ser de influencia para esas naciones, amén. Y la semana pasada vimos que el título del sermón era amar a Dios y al prójimo. Entonces también mencionamos eso, que mucho de lo que significa caminar con Dios no es nada más decir cuánto Dios yo te amo, ay Dios eres mi todo, es más bien mostrarlo en acción, ¿no? Mostrarlo con nuestros frutos, mostrarlo en la forma en la que decimos que Él es nuestro Señor, en que Él es en verdad nuestro Salvador y cómo vamos a representarlo en esta tierra. Y eso implica interacción de los unos con los otros, amando a nuestro prójimo. Y esa es básicamente la prueba de fuego. Como yo diga, no importa cuánto yo diga cómo amo a Dios,
si eso no lo reflejo en la forma en la que amo a mi prójimo, entonces mi amor no es tan alto como tal vez yo quiero considerarlo, o según la perspectiva que yo creo tener de ese amor que tengo hacia Dios. Y así sigue siendo en el cristianismo de nuestros días, no ha cambiado, siguen siendo los mismos principios, y por eso es que yo decía que muchos de los principios que encontramos en Éxodo se siguen aplicando de manera directa en nuestros días. Y ahora tenemos más información, no nada más tenemos la ley de Moisés, tenemos otras cosas que los profetas han hablado, que personas que Dios inspiró en el Antiguo Testamento, como David, como Salomón, profetas distintos, los mayores, los menores, y aparte ahora los apóstoles, las palabras de Jesús. O sea, tenemos más información, como tal tenemos más responsabilidad, pero por lo menos tenemos que empezar con esto. Estos son los inicios, esa es la base, tenemos que tener los fundamentos, y si no empezamos por ahí, mucho menos pensemos en considerar las demás cosas y los demás aspectos en los que tenemos que aplicar estos mismos principios de la palabra de Dios. Así es que la semana pasada nos quedamos que Dios les hablaba también en la dirección de la santidad. Vimos la restitución, cómo lucía la restitución, cómo el verdadero arrepentimiento se mostraba cuando estábamos buscando restituir en medio de nuestro pecado. Y ahora vamos a hablar del tema de la santidad. Al final todo es santidad. O sea, no es que queramos como mencionar que todo lo demás no tenga que ver con la santidad. Ya dijimos que todo revela el carácter de Dios, y Dios es un Dios santo, y todo lo que Él pide es bueno y santo. Todo es santidad, pero de manera particular esta sección habla mucho en esa dirección, y es por eso que lo he dividido así, que viene siendo el punto 1 del sermón de hoy, pero en realidad es el punto 5 del sermón entero, si consideramos el mensaje de la semana pasada. Y lo vamos a encontrar en versículos 16 al 20 del capítulo 22 de nuestro libro de Éxodo. Así que acompáñame a que leamos esa sección en cuanto a la santidad. Y dice así: si alguien seduce a una doncella que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. Aquí vemos el primer aspecto de la santidad que Dios quiere que su pueblo tenga. Está cuidando la dignidad de la mujer. Está cuidando la dignidad de la familia de una soltera, de una virgen. Está cuidando la reputación de la familia. Está cuidando la integridad de la sexualidad misma, de cómo ellos deben estarse manejando con respecto a su sexualidad. Y este no es el único aspecto al que va a hablar. Después vamos a ver otros aspectos. Aún en el libro, en la serie de Levítico, vimos algunos de ellos, pero en particular hoy nos vamos a enfocar en lo que el texto nos trae la atención y que tiene que ver con esto, con la promiscuidad que llamaríamos hoy en nuestros días, ¿no? De alguien que no necesariamente abusó de una chica, sino que la sedujo, en otras palabras la enamoró, ¿ok? Y en ese proceso de enamoramiento fue a esos lugares en donde se dieron un trato que solamente le pertenece al matrimonio, ¿ok? En donde tuvieron cosas íntimas en la cama, ¿ok? Ya cruzaron una línea que no debieron haber cruzado, ¿ok? Ni siquiera, aquí se toma más como fornicación, por decirlo así. No es necesariamente el acto del adulterio, lo sería si hubiera estado ya comprometida. En otras palabras, lo que nos deja ver que aunque todavía no se consume como tal la ceremonia religiosa del casamiento, ya al estar comprometido se toma como si estuvieran casados. Porque básicamente el casamiento nada más es la celebración de un trámite que ya sucedió, en donde ya llegaron a acuerdo a las familias en el contexto de Israel, en que dos personas debían juntarse. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos viendo es eso, Dios está cuidando la dignidad de esta chica, de tal forma que si ya cruzaron esa línea, ¿qué es lo que tiene que hacer el chico? Pues ahora honrarla, casarse con la chica que él muy astutamente enamoró, ¿ok?
Y eso ahí lo que podemos ver es gracia, pero también podemos ver justicia, ¿cierto o no? O sea, gracia en el sentido de que, ok, va a haber pecado en medio de esta sociedad de pecadores, que es salvado, dice Dios, pero tienen que pagar las consecuencias de su pecado. Y la consecuencia es esa: ya gozaste de los privilegios que son exclusivos del matrimonio, pues entonces ve a ese lugar, cásate con la doncella, cásate con la chica. Pero ahí también está la parte de, ¿se dan cuenta que la figura paterna cómo entra ahí? ¿Cómo los padres se tienen que honrar hasta ese nivel? No es nada más si la chica quiere, es si el padre ve que el candidato es un candidato que le conviene a la chica. ¿Quién mejor que un padre va a discernir si la persona que está pretendiendo a su hija en verdad le conviene, en verdad es alguien favorable para la vida de esta chica? Y por eso es que la Biblia, o Dios en su palabra, le da el derecho al padre de elegir. Al final, en otras palabras, el que elige no es el chico, el que elige es el padre. En otras palabras, el chico en su pecado no se sale con la suya si el padre no quiere. ¿Se dan cuenta? Hay como un candado. En otras palabras, también está advirtiendo a los chicos de que no vayas tan rápido a seducir a una chica porque te puede salir el tiro por la culata y el padre no quiera que estés con esa chica. ¿Se dan cuenta con el cuidado que tuvo Dios en ese contexto de la relación? Es algo impresionante, o sea, el nivel de detalle y de cuidado que Dios está poniendo en su comunidad de aquellos que Él salvó de Egipto para que ellos tuvieran estándares muy altos de lo que significa la sexualidad, y el amor que está poniendo en el cuidado de una chica, para que no sea fácilmente alguien queriendo abusar de alguna forma, ¿no? O salirse con la suya. Y bueno, si se casa con ella y el padre acepta, aquí lo dice, ¿no? Tiene que dar una dote. No nada más es así como así, tienen que cumplir esa parte. Pero también, aun si el padre no quiere, también tiene que dar una dote. En otras palabras, ni te quedas con la chica y aparte vas a perder cosas. Tu familia va a ser menos rica si era rica, o va a ser más pobre si es que ella era pobre. ¿Se dan cuenta? O sea, vienen muchas implicaciones en donde entra no nada más la situación de estos dos que se juntaron, entra también la familia. ¿Se dan cuenta? Bien importante que veamos el cuidado que Dios tenía. Y todo tiene que ver ¿con qué? Con santidad. Le está diciendo, yo quiero santidad entre ustedes. Quiero que su sexualidad sea una sexualidad con un estandarte muy alto con respecto a la santidad. Y eso es lo que quiero que sean ustedes como mi pueblo. Amén. Y eso no cambia en el contexto del nuevo pacto, en la sangre de Cristo. La santidad que Dios nos pide va más alta todavía. O sea, si piensas de que, bueno, ya no estamos en esos tiempos, no, es más alta, iglesia. La sangre de aquel que nos compró a precio de sangre, su santidad que nos mostró, no es menos alta que lo que aquí Dios está pidiendo a su pueblo Israel. De forma que aquellos que son solteros, aquellas que son solteras, deberían de estar buscando guardarse para aquel día. Deberían de estar buscando pensar en que cuando llegue esa persona indicada, hagan las cosas de la manera correcta, en donde estén considerando a la familia de la persona, en donde estén considerando que sea una persona adecuada, que ama al Señor, para que asumiendo que tus padres son cristianos, entonces también estén de acuerdo contigo en que esa sea la persona con la que tú debas pasar el resto de tu vida. ¿Se dan cuenta? La importancia del cuidado. Dios tuvo ese cuidado aquí en su pueblo Israel. ¿Por qué no queremos seguir aplicando esos mismos principios en el contexto de la iglesia de nuestros días? Tristemente, no se aplican la mayoría de las veces. Tristemente, las personas no quieren este tipo de cuidado o de pastoreo en sus relaciones de amor, y eso es muy triste. Eso habla de cuánto no hemos entendido la santidad del Dios de la Biblia. Amén. Así es que, iglesia, claro, hay gracia si has cometido actos que no glorifican al Señor, pero no abuses de esa gracia, porque después también entonces puede venir la disciplina más fuerte que la de dar un dote a alguien sin que te lleves a la chica o al chico, en el supuesto de que es al revés, ¿no? Porque aplica para los dos, no nada más aplica del hombre para la mujer, también aplica de la mujer para el hombre. Tristemente vivimos en una sociedad en donde ahora la mujer es la que seduce al hombre. No sé si te has dado cuenta.
Ahora como que ya no se ve tan bien que el hombre sea seduciendo a la mujer. Ahora es la mujer la que se espera que seduzca al hombre. Así de torcidas están las cosas en la cultura de nuestros días. Pero para el cristianismo no puede ser así. Para el cristianismo no debe ser así. Muchos de los problemas que he tenido en el pastoreo de las almas, ¿sabes?, tienen que ver con estos temas. A las personas no les gusta vivir estos principios. No les gusta este tipo de cuidado. Lo ven legalista. Lo ven, no sé, antiguo. Lo ven no conveniente. ¿Por qué? Porque lo que están buscando no es glorificar a Dios. Es glorificar su carne. Es exaltar su carne. Y el problema aquí es que muchas de las veces es más difícil pastorear esos temas porque la iglesia no me ayuda. En otras palabras, ustedes no me ayudan. O sea, perdonen, se los tengo que decir. O sea, ustedes traen estándares tan del mundo, a veces, que cuando alguien viene y les pregunta, oye, me están pidiendo hacer esto, me están pidiendo este tipo de cuidado, ustedes dicen, ay no, el pastor está loco. Ay no, el pastor ya trae algo personal en contra de ti. El pastor está traumado. No, iglesia, ustedes deben estar buscando estos estándares, sin importar que van a tener hijos o no, sin importar que ya salieron los hijos de casa o no, el consejo tiene que seguir siendo el mismo. Busquemos la santidad en medio de nuestra sexualidad. Amén. Vamos al siguiente punto. Bajo esta misma sombrilla en cuanto a la sexualidad, y continúa en versículo 21, perdón, en el 20, no, en el 18, no dejarás con vida a la hechicera. En otras palabras, a matar a la hechicera, ¿no? Suena hasta como el título de una canción. Pero Dios tiene una santidad muy alta con respecto a esos temas también. O sea, el ocultismo, la hechicería, la magia negra, cosas ocultas que Él no ordenó, no instituyó, no habló, cualquier tipo de conexión con lo espiritual, que no tiene nada de espiritual, Dios lo desaprueba, ¿no? En nuestros días creo que eso ha crecido bastante. Tenemos todo tipo de religiones espiritistas, cosas del paganismo a lo que las personas acuden y en ello descansan su confianza, en ello buscan alguna esperanza. Dios está diciendo, no, mi esperanza soy yo, se trata de mí. Yo soy el centro en medio de esta relación que tengo con ustedes. ¿Necesitas algo? Tienes que venir conmigo. ¿Estás buscando sabiduría? Yo te la doy. ¿Quieres guianza? Te la estoy dando. ¿Quieres certeza en cosas? Búscalas en mí. ¿Tienes temores? Tráelos a mí. En otras palabras, Dios aborrecía el tema de la idolatría. Aquí estamos viendo que si estás haciendo eso es una forma de idolatría. ¿Y cómo Dios trataba con la idolatría? Muerte. Muerte. Su santidad era muy santa. Y así de severa era la consecuencia de caer en la idolatría, de ir a buscar información donde Dios no nos pidió encontrar información. Amén. Las limpias, la brujería, la hechicería, todo eso Dios lo aborrece a un nivel muy alto, muy, muy alto. Hasta los horóscopos y todas esas cosas que son un poco de la misma línea, ¿cierto o no? Tal vez se ven más inocentes, pero tiene que ver con tratar de encontrar cierta aseguranza de mi futuro en cosas que Dios no inspiró, Dios no habló, Dios no propuso para que encontráramos una guianza en medio de cómo debemos conducirnos en nuestras vidas. Amén. Entonces, todo tiene que ver con santidad. Versículo 19, a cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. La zoofilia, le llaman, que tiene que ver con esto, sexualidad, que tiene que ver con la sexualidad es muy santa, por favor no hagan estas cosas, que seguramente hacían otros de culturas paganas de aquellos días, y que seguimos escuchando y seguramente existe en nuestro contexto. No creas que eso era en aquellos tiempos porque eran bárbaros y ahorita ya somos más civilizados. No, son cosas de la perversión sexual que siguen existiendo en nuestros días.
y que Dios sabía que ellos podían ir a esas direcciones y de una vez le está diciendo, no es por ahí. Tu sexualidad le pertenece a otro hombre, a otra mujer, a alguien de tu mismo género, a alguien de tu misma raza, por decirlo así, la raza humana, no perversiones de ese tipo. Y continúa diciendo, bueno, y habla otra vez de la pena, es la muerte. ¿Caes en eso? Muerte, o sea, no hay tregua. Se te tiene que dar muerte. Esa perversión no puede ser, se tiene que matar ahí, o se tiene que parar ahí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el riesgo de que no suceda eso? Que seas de influencia, que persuadas a otros en esas direcciones. Dios no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Mejor de una vez acababa con el asunto de raíz. ¿Ok? Continuamos, versículo 20. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. Misma idea, palabra sinónima de quitar la vida. ¿Okay? En otras palabras, la idolatría otra vez tiene que ver mucho con que no estás buscando la santidad en la forma en la que Dios quiere que lo busques, porque solamente la santidad puede venir cuando le buscamos a Él. Cualquier otra cosa que estemos buscando, aunque nos dé la apariencia de que nos va a dar santidad, si no es Dios, si no es en sus términos, si no es en sus formas, es idolatría. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le adores a Él. Ya lo dijo antes, Él es un Dios celoso. Ya nos dio los 4 primeros mandamientos para que entendamos eso, que todo se trata de Él, que Él nos creó para su gloria. Y es así, y esa es la expectativa alta que Él tiene. De forma que si hay un sacrificio ofrecido a un Dios que no es el Señor, muerte. No, pero que también es sacrificio, no importa. Ellos iban, ¿te acuerdas que van hacia la tierra prometida? ¿Qué crees que van a encontrar en esos lugares? Otros dioses, los dioses paganos a los que esos habitantes de esas tierras adoren. ¿Y cuál va a ser la tentación de Israel? Pues adorarlos, ¿cierto o no? Bueno, pues voy a guardar la mitad del sacrificio para este Dios, por aquello de que es verdad. Dios dice, no hay tregua, es para mí, la adoración me pertenece a mí. Y si no va a ir en esa dirección, muerte. Amén. Entonces, la santidad de Dios es muy alta y nos lo deja ver en estos pasajes, iglesia, y lo sigue siendo. La diferencia y el problema que creo que a veces existe, y lo digo como un problema, no porque me gustaría regresar a esos tiempos, porque muy probablemente la mitad de nosotros ya estaría muerto, ¿ok? Es eso, que ya no vivimos bajo esa teocracia, ¿ok? Ya no vivimos bajo esos estándares de santidad. O sea, los estándares son los mismos, las consecuencias, por decirlo así, han reducido, pero no es que van a reducir en el día final, esa es la otra. O sea, Dios está aquí acabando con la vida de una persona de la cual de todos modos muy probablemente iba a acabar con su vida en el día del juicio o con su alma. Pero no creas que si tú no guardas esos estándares de santidad, porque no va a haber piedras en tu contra para quitarte la vida, porque no se te va a quitar la vida, no debes estar guardando la santidad a este nivel. O sea, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que demanda santidad de su pueblo. Y la pregunta es, si tú te dices ser pueblo de Dios, ¿cómo debes estar buscando guardar el principio de todos estos mandamientos? Tal vez la forma y la consecuencia ya no vaya a venir igual a tu vida, pero el principio se sostiene, no porque ya no viene la consecuencia de la misma forma. Amén. Consecuencias va a haber, ¿no? Pero la forma es la que cambia por la gracia de Dios. Amén. Vamos a continuar, vamos a ver la siguiente sección que habla de la justicia social. Versículo 21 al 23, 9, que dice así: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Dios quería una sociedad diferente a las culturas de aquella época, en donde la justicia que ellos iban a manejar era una justicia muy empática, por decirlo así. Una justicia en donde no nada más iban a actuar en base a lo que aparentemente tenía que
que ser justo, ¿no? Como lo podríamos ver aún en la sociedad de nuestros días, o vamos a hablar un poquito no, hablemos de nuestra sociedad. Muchas veces es cierto, nos quejamos de cómo tratan a los migrantes allá en Estados Unidos y ay, que muy indignados ese Trump y su gabinete. ¿Alguna vez te has quejado de cómo el Instituto Nacional de Migración trata a los migrantes aquí en México? ¿Alguna vez has indagado un poquito de cómo es su trato? Es horrible. Es horrible. ¿No creas que es menos, a veces hasta es más horrible que el trato que le dan al migrante en Estados Unidos? El problema es que tal vez queremos cerrar un ojo por acá y abrimos mucho el otro hacia otras direcciones, ¿cierto o no? Entonces es más fácil juzgar cómo otros países tratan al migrante sin nosotros escudriñar un poquito cómo lo estamos haciendo de este lado, cómo nos estamos quejando ante nuestras autoridades por ese trato. Es muy triste, muy, muy triste. Te voy a dar un ejemplo. Mi esposa, cuando terminamos la carrera, hizo su servicio en el Instituto Nacional de Migración. Y ella le tocó ver ahí cómo los directivos de ese lugar, en donde tenían gente que agarraban porque no estaban legalmente en nuestro país, de repente venían los dueños de bares de mala muerte y daban un dinero para que dejaran ir a algunas de las que estaban ya ahí capturadas, por decirlo así, para procesarlas y regresarlas a su país. Y sucedía eso, ahí enfrente de las narices de todos los que están ahí trabajando en ese lugar. Las custodias obligaban a las chicas a hacerles favores, custodias lesbianas, para darles un mejor trato. Te estoy hablando nada más de ese aspecto del Instituto Nacional de Migración. ¿Y por qué te digo todo esto? Para que no pienses que estoy loco y me estoy inventando cosas, o para crear un morbo en ti, sino para que te sientas el peso en el corazón de la importancia de tratar con dignidad a las personas, sin importar si son locales o migrantes. Tenemos que estar buscando ser sal, ser luz, representar el amor y la compasión que el Evangelio ha traído a nuestras vidas. Así que se los comento porque es importante. O sea, ahorita no sabemos que hay pasarelas de migrantes que vienen de Sudamérica y muchas veces como que podemos llegar a ser indiferentes, ¿cierto o no? ¿No? Dios les dijo, ustedes eran en Egipto, ustedes eran migrantes, ustedes eran esclavos, ustedes saben cómo les hubiera gustado que los trataran. En otras palabras, la empatía. Aquí Dios está metiendo la empatía. Así como te hubieran gustado que te trataran, tú trata a otros. ¿Cierto o no? Digo, tal vez la mayoría de nosotros no vamos a tener la necesidad de emigrar a otro país. Pero si la tuviéramos, ¿cómo te gustaría que te trataran en ese otro país? Llámese Estados Unidos o cualquier otro lugar. ¿Como ciudadano de segunda clase? ¿Como alguien que no va a poder tener todos los derechos y privilegios y se esfuerza lo suficiente para obtener esos derechos y esos privilegios? ¿O como un igual? Porque no se trata de tu ciudadanía en la tierra, sino de tu dignidad humana. Y es que va por ahí. A las personas las tratamos en base a su dignidad humana, no en base a dame tu pasaporte para ver cómo te trato. Que tristemente así es en el mundo, ¿cierto o no? ¿No? Entonces, Dios no quería eso para su pueblo Israel. Él quiere que tratemos a todos con dignidad, a aquellos que están en un estado vulnerable, porque esa es la otra. Cuando estás como extranjero en una tierra que no es tu tierra, estás en una cierta vulnerabilidad, ¿cierto o no? Eres vulnerable por muchas razones del contexto mismo. Y entonces Dios nos está diciendo, extiende la mano al vulnerable. Y yo creo que de manera de aplicación sería bueno que consideraras de qué forma puedes hacerlo ya en tu contexto actual. Tal vez conoces a alguien que es un migrante, tal vez conoces a alguien que necesita ese tipo de mano, de ese tipo de recibimiento, en donde se sienta bienvenido en tu país. Hazlo. No tiene mucho que tuvimos a unos cubanos aquí, no sé si recuerdan. Algunos, que qué bueno que ya se fueron, no veían bien que se les diera el trato que se les daba. Y muy triste, a mí me da mucha tristeza eso.
O sea, como si no somos un club social. Porque si es un club social esto, entonces ellos tenían la razón. El problema es que no somos un club social, somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Amén. Si alguien entra, ¿qué trato le vas a dar? ¿Le vas a pedir su pasaporte? ¿Le vas a pedir, dame toda tu información, por qué estás aquí? Y depende de si tus motivaciones son correctas, ¿lo vas a tratar bien o mal? ¿Le vas a mostrar generosidad o no? ¿Es eso lo que Cristo nos pide? ¿Pasa por el polígrafo a la persona para ver si merece la ayuda? ¿Si no nos está mintiendo? Va a haber muchos mentirosos. Claro, tenemos que tener discernimiento, tenemos que ser astutos como serpientes, tenemos que poner un poco de sabiduría en el proceso de la ayuda a las personas. Claro, a veces ayudar hace daño. Hay un libro que tenemos ahí en la biblioteca que tiene ese título, Cuando ayudar hace daño. No estamos diciendo que vamos a poner la alfombra roja siempre. Gracias. Pero, nosotros éramos rebeldes, sin Dios, sin esperanza. Y Dios nos salvó. No por nada que tú hayas hecho bien, sino a pesar de que estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te amó. ¿Quién eres tú para juzgar a la ligera a las personas? Sí, echa un poco de análisis al proceso, pero si no tienes nada probable como para decir no te debo ayudar, extiende ayuda a las personas. Extiende la generosidad que el Evangelio te extendió a ti, que te dio vida en Cristo, que te bendijo en todos los lugares celestiales en Cristo. Porque mucho de cómo dices que amas a Dios se va a ver en esos pequeños momentos en donde tú muestras misericordia, muestras compasión, llevas la carga de aquellos que necesitan un tipo de ayuda. Y si después te enteras que era una farsa, que te tomaron el pelo, no pasa nada. Eso no te va a quitar tu salvación, eso no te va a hacer más pobre, eso no te va a hacer un tonto ante la sociedad. Esos tontos serían los que te engañan en direcciones que son engañosas a veces. Pero que se note que tú quisiste representar a tu rey en el llamado de reino. Amén. Ok, justicia social va en esas direcciones. La viuda, el huérfano, misma idea. Hicimos un taller, vimos una película, vino alguien a enseñarnos sobre formas en las que podemos involucrarnos en una fundación que trata con huérfanos, acogimiento familiar. ¿Cuántos de ustedes fueron intencionales en indagar un poco más? Me gustaría preguntarles. Yo me enteré de solo una familia y por la gracia de Dios mi familia también está en un proceso ahorita. Y no porque me quiera poner la estrellita y les quiera hacer sentir mal, pero o sea, el texto me permite hablar de este tema, no soy yo, es el texto. ¿Cuántos indagaron? Fueron el siguiente nivel. Ya me trajeron información, cómo puedo cooperar. No necesariamente tal vez tengo que llevarme un niño a casa o adoptar a un niño o acoger a un niño. ¿Cuáles son las otras formas de ser un instrumento en las manos de Dios para ir a estos lugares de ayuda en esas áreas de necesidad, donde podemos ser manos de Dios hacia el vulnerable? Estamos ensimismados. No, es que estoy muy ocupado. Uy, no, es que pastor, si tú supieras lo ocupado que estoy en mi trabajo. ¿Es esa la excusa? ¿Tú crees que es una buena excusa en verdad? No lo es. Todos tenemos vidas ocupadas. Todos tenemos algo que perder y ese es el punto del Evangelio. El Evangelio nos llama a perder cosas, no a ganar cosas. A perder influencia, a perder reputación, a perder dinero, a perder tiempo, a perder. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el costo de seguir a Cristo? Perder asume que viene
en el paquete. Tenemos, iglesia, que estar buscando ser intencionales en esas direcciones. Y yo creo que vale la pena reconsiderar. Pregunta a quienes ya se están involucrando en esto. ¿Cómo yo puedo ser parte de eso? Amén. O sea, no pienses que porque no estás casado, por ejemplo, un soltero, no eres llamado a bendecir en estas direcciones. Sí lo eres. Hay formas. Hay que hacer preguntas para encontrar esas formas. Amén. La viuda, el huérfano, la viuda, misma idea, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos que hay un llamado muy específico primero a las viudas de la familia de la fe. Obviamente, si la viuda no tiene necesidades, pues tampoco vas a estar encontrando excusas para que las tenga o oportunidades de que las tenga que tener. En el contexto de ellos, una viuda era una desamparada. O sea, ahí no había que la pensión ni que nada de eso. Una viuda era una persona que muy difícilmente iba a encontrar un trabajo. Y sobre todo porque tenían hijos. Ellos sí estaban buscando tener hijos. Y tenía que cuidar a los hijos. Entonces, mucho de la manutención de las viudas tenía que ver con la caridad de las personas. Amén. Justicia social, iglesia. Y obviamente, ¿qué dice Dios como respuesta a aquellos que no pongan cuidado a esas cosas? Si los aflige, si ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas, y sus hijos huérfanos. En otras palabras, eso, por lo que no te preocupaste, en eso te vas a convertir. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Dios quiere que su pueblo esté devoto a las buenas obras, iglesia. Eso es algo que a veces creo que nos cuesta trabajo entender. Y todo empieza con pequeños pasos de fe hacia esas buenas obras. O sea, no pienses que estés esperando ese día en donde demos las oportunidades de servicio, en donde es algo muy grande y es ahí donde sí vas a participar. Porque a veces es el engaño. No, es que bueno, eso que se encarguen otros. Ya cuando venga donde se tiene que uno sacrificar, ahí sí lo voy a hacer. No, eso es una mentira, es un engaño. Si no empiezas con los pequeños pasos que se te están invitando a dar en diferentes direcciones de buenas obras, no esperes, no te engañes de pensar que va a llegar ese momento ideal, ese momento ejemplar en donde sí lo vas a poder hacer y vas a ser el primero. Ese es un engaño, iglesia. Amén. Continuamos. Obviamente la espada de la que está hablando, la ira que va a encender, es que va a usar a otras naciones, Dios. Y lo vemos más adelante. Dios usando naciones paganas para aniquilar a su pueblo, como instrumentos de juicio. Continuamos con justicia social. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. ¿De qué está hablando? No seas ventajoso. Ya es pobre. Ya es pobre y encima de eso le vas a cobrar interés. Cuidado, no está diciendo que le regales el dinero, aunque lo podrías hacer. O sea, lo que está diciendo, de mínimo, préstale el dinero a ese pobre, pero no abuses de él. No lo hagas más pobre de lo que ya es. ¿Cierto o no? Es lo que está diciendo el texto. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. En otras palabras, también sigue hablando del pobre. Solamente tiene un abrigo. Si se lo pides prestado, devuélveselo lo antes posible. O sea, y si se lo pides prestado es porque en verdad lo necesitas. Y no, mejor ni se lo pidas prestado. Es pobre. No va a tener con qué taparse. Tal vez, y también aquí está hablando en el contexto de aquellos que ya tienen, tal vez. Si más bien seguramente lo están haciendo por
injusticia social. Pero aún si fuera verdad que no tienen y por eso pidieron prestado, pero es pobre, no abuses de él, devuélveselo pronto, no tiene un repuesto, no está el armario lleno de estas cosas. Dios está cuidando cada detalle. Porque igual dice, yo oiré su clamor. En otras palabras, es pobre, ¿qué crees que va a hacer? Cuando sienta frío, cuando sienta que fue tomado por ventaja, va a clamar a mí. Y yo voy a responder, dice Dios. Amén. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y tiene que ver con lo que hicimos hoy, orar por los gobernantes. El príncipe de tu pueblo tiene que ver con esa idea, los gobernantes, los que Él pone en posiciones de autoridad. No los maldecirás, no maldecirás a Dios ni a los gobernantes. No es que está poniendo a los gobernantes al mismo nivel que Dios, es que está poniendo el orden de quién instituyó el gobierno, de esos gobernantes. Él lo instituyó. Si maldices al gobernante, estás maldiciendo a Dios. Básicamente estás haciendo exactamente la misma cosa. Y obviamente, como ya lo oramos hace un momento, eso implica no solamente aquellos que gobiernan la iglesia, que en este caso son los pastores, implica también gobernantes del Estado. Amén. Dios quiere que creas en su soberanía. Dios quiere que creas que Él ordena los gobiernos y los que gobiernan. Aquellos que Él pone como líderes en sus instituciones, y eso incluye la iglesia. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes, ovejas. 7 días estarán con su madre, al 8º día me los darás. Ustedes serán hombres santos, ¿te das cuenta? Ahí está el énfasis. Por eso les decía, o sea, la sección pasada hablaba de la santidad, pero ahorita estamos hablando de justicia social y eso no hace menos santo esta sección. Tiene que ver con la santidad misma de Dios. Ustedes serán hombres santos para mí, no comerán carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echarán. Esto es algo que ya habíamos visto. Dios le está pidiendo entregar al primogénito de entre ellos. El primogénito de sus animales, que tiene que ver con la idea de confías en mí. Tu confianza está en mí, tu provisión viene de mí. Amén. Vamos a continuar. Dice, no propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. ¿Te das cuenta de cómo Dios defiende la causa justa? Defiende al inocente. Busca la verdad. Dios quiere que la verdad prevalezca en medio de nuestras interacciones humanas, ¿sabes? Él quiere que seamos instrumentos de la verdad, agentes de la verdad, que siempre estemos discerniendo hacia la verdad. Y ese es otro problema de la cultura cristiana de nuestros días, que nos gusta estar cómodos, nos gusta no meternos en problemas, decimos, y nos sentimos muy bien porque somos los que no nos metemos en problemas, cuando tal vez Dios la mayoría de las veces nos está llamando a meternos en problemas, pero no para hacer el problema más grande, sino para traer justicia en medio del problema. ¿Te das cuenta? Es el problema del cristianismo de nuestros días. Dios nos llama a ser de bendición, nos llama a revertir la maldición, a ser sal, a ser luz. ¿Y nosotros qué somos? Candelero debajo de la cama. No queremos ir a esos lugares. Somos políticamente correctos. Queremos caerle bien a todo mundo. Porque ese es el punto, cuando estás en búsqueda de la verdad, discerniendo la verdad en medio de las relaciones y los asuntos y las interacciones y las diferencias y los problemas entre las personas, ¿adivina qué?
con alguien vas a quedar mal. Últimamente, como lo deberíamos estar viendo y buscando ver es con quién quiero quedar bien, con los hombres o con Dios. Y es que ese es el problema, tenemos una perspectiva horizontal de los problemas que existen a nuestro alrededor, aún nuestros propios problemas. ¿Cómo voy a representar a Dios en medio del problema de este colega de trabajo, de este compañero en la escuela, de este familiar mío, de este hermano en Cristo, hermana en Cristo? ¿Cómo voy a representar a Dios? ¿Con quién voy a quedar bien? Si digo que es con Dios, entonces voy a discernir, voy a escudriñar la verdad, voy a discernir a la luz de la palabra, voy a llegar a conclusiones verdaderas, justas de los problemas, y después voy a tomar una postura. Amén. Hay que tomar posturas. Aquí está diciendo, no serás testificarás en pleito. Voy a leer antes, desde el 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal. En otras palabras, no te debes dejar llevar por la presión social. Muchas veces juzgamos a la luz de la presión social. Y en ello hay mucha cobardía de nuestra parte, ¿sabes? Habla muy mal de nosotros cuando dejamos que eso suceda. Si yo juzgo por presión social, no estoy representando el reino de Cristo, el tipo de justicia que demanda ese reino. En otras palabras, debemos estar dispuestos a contar el costo de ser los únicos que juzgamos en una dirección correcta. ¿Estás dispuesto a pagar ese costo? Aunque te quedes sin amigos, aunque después te dejen de hablar, aunque te juzguen a la ligera o aún te difamen por no haber sucumbido a la presión social. La esperanza es que estás dispuesto. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Lo que está cubriendo a los pobres, sigue cubriendo a los pobres, a los que son vulnerables en la sociedad. Porque es muy común que suceda eso, ¿cierto o no? Que estemos a favor del que no está pobre, del que se ve mejor parado en la sociedad. Y ya ni siquiera queramos considerar los argumentos del pobre. Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra lealtad sea a Él. Y como consecuencia defendamos a quien tengamos que defender, al pobre o al rico, dependiendo del contexto y la situación. Amén. Si encuentras, versículo 4, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga al asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás solo a él, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás. Bueno, hasta ahí. Ahí estamos viendo el principio de amar a tu enemigo, ¿cierto o no? Amar a los enemigos. Que eso es algo que vemos en el Sermón del Monte, ¿cierto o no? Que ores por aquellos que son tus enemigos. Eso es algo contracultural. Ponte a pensar, en el contexto de ellos ya es contracultural de por sí. Al enemigo hay que matarlo. Al enemigo hay que despedazarlo, hay que pasar por encima del enemigo. Esa era la cosmovisión promedio del hombre natural. ¿Cuál es la cosmovisión del hombre espiritual, de aquel que camina con Dios? Ama a tu enemigo. Ámalo. Si está en necesidad, ayúdalo. Ayúdalo. Es contracultural, ¿cierto? Porque nuestra inclinación del corazón, ¿cuál es? A odiar al enemigo. Tenemos que decirlo para que entonces podamos empezar a trabajar en la otra dirección. Si hay aquí uno que diga, no, mi inclinación no es odiar a mi enemigo, sí lo es. Nada más que necesitas crecer en entender eso. Y solamente vas a poder crecer hasta que entiendas eso. Amén. Dios está pidiéndoles a ellos ser contraculturales, representar su carácter, reflejar su carácter. El que nos amó aún siendo pecadores quiere que amemos en esas direcciones. Amén. Y aquí vuelve a repetir, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. ¿Qué es un menesteroso? Un pobre. Otra vez, no entres en injusticia a la hora de juzgar asuntos y favorezcas al rico y no al pobre. Aléjate de acusación falsa. Versículo 7.
Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo absolveré al culpable. Absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Misma idea, tiene que ver con el juicio, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque te das cuenta de la sección tan grande que está hablando de juzgar, ¿No crees que ya transmite un mensaje? ¿Cuál es gran parte de nuestro llamado como pueblo de Dios? A juzgar, iglesia, a juzgar. Pero no cualquier tipo de juicio, a juzgar con justo juicio. Eso es mucho de lo que significa que tú vivas la fe, ¿sabes? Muchos no queremos ir a esos lugares de juzgar. Y a veces me pasa por la mente pensar que no queremos hacer eso porque no queremos que nos juzguen. Y creo que tiene que ver más con eso que con que nos cueste trabajo juzgar, porque todos nos juzgamos. El problema es que la mayoría de las veces no juzgamos con justo juicio, sino estamos filtrando todo a la luz de los principios de la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Mucho de lo que significa caminar en el Evangelio es que vas a juzgarlo todo. Disciernan los espíritus a ver si son del Señor. ¿A qué te suena ese llamado? ¿No es un llamado al juicio? Cuando leemos Mateo 18, si tu hermano peca, ¿qué tuviste que hacer para llegar a la conclusión de que peca? ¿No juzgar? La esperanza de que juzgaste a la luz de la palabra, por eso concluiste que había pecado. Todo tiene que ver con esto y todo el tiempo lo hacemos. Estamos diseñados, nuestro ADN está diseñado para juzgar, si lo quieres ver así. Dios nos creó a su imagen y adivina quién es el juez de jueces. Dios, Él juzga todo el tiempo y Él va a dar su justo pago y su retribución a aquellos que no se alinean a sus estándares y a su santidad. Tú y yo debemos estar buscando ser instrumentos de juicio para bendición, sí, para redención, sí, para restauración, sí, pero juicio al final. O sea, no cambia la dinámica, tenemos que juzgar, amén. Con la esperanza de que cuando lo hacemos, estamos siendo guiados por el Espíritu, dominados por la palabra de Dios y entonces como consecuencia aplicando correctamente las formas en las que vamos a juzgar a nuestros semejantes, amén. Versículo 9, continúa hablando de los extranjeros, ahí como que por si se te olvida que ya hablo de eso, por si crees que no es muy importante, no oprimas al extranjero porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Dios no nada más nos pide hacer cosas, Él nos pone el ejemplo. Nos pone ejemplos buenos para que los imitemos, en este caso a Él, y nos pone ejemplos malos para que no los imitemos y a veces hasta nos deja experimentar el daño de otros hacia nuestra persona para que nosotros veamos a carne propia, sintamos de carne propia lo que se siente ese maltrato, esa falta de empatía o cuidado. Está diciendo, ¿se acuerdan de Egipto? ¿No les gustó, verdad? Ah, bueno, pues no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Que también son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? O sea, mucho de lo que tenemos que estar buscando hacer es en empatía, iglesia. No nada más es, si lo dice el texto, la empatía también es muy importante en ese proceso. Amén. Y otra vez, el énfasis con el extranjero. Es muy importante que lo veamos en esas direcciones. Y eso también incluye el extranjero en nuestro propio país, porque podemos llegar a ser malos anfitriones hasta con gente de nuestro propio país. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido la discriminación en otro estado de la República? Creo que no te gustó, ¿verdad? Bueno, pues no paguemos mal por mal. Cuando vengan de otros estados de nuestra misma república, tratémoslos como si fueran locales. Amémosles, respetémosles, hagámoslos sentir como en casa. Esa es parte de nuestro llamado, iglesia, y no al revés. Amén. Vamos a la
última sección sobre el sábado y las festividades, versículo 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen, coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña, con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descanse tu buey y tu asno, para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta, no mencionen ni se oiga de sus labios el nombre de otros dioses. Es lo que te decía al inicio, o sea, mucho de lo que Dios les está pidiendo a su proyecto de iglesia es todo lo que tienen que estar buscando hacer cuando estén en el contexto de que lo van a poder hacer. Hasta este punto, y por casi 40 años, ellos no van a poder cultivar nada. Ellos vivieron ¿de qué? ¿Recuerdas? Ya lo vimos. Del maná. Uno querría pensar, bueno, pues ya cuando vayan a la tierra prometida, ya cuando tome el liderazgo Josué, entonces ahí sí como que ya Dios les va a decir la siguiente parte, ¿no? No, desde ahorita. Métanse eso en sus mentes, les está diciendo, este es el estándar de reino. Esto significa vivir bajo mi señorío, bajo una teocracia, donde yo soy el rey y ustedes son el pueblo que representan a ese rey. Dios está siendo proactivo. Les está invitando a ejercitar en sus mentes estas convicciones para cuando llegue ese día, entonces las ejecuten. ¿Cierto o no? Y así también nosotros debemos estar buscando ser proactivos en convicciones. ¿No te ha pasado que va a haber un discipulado para, no sé, otra vez voy a volver a usar el ejemplo, para acogimiento familiar? Ah, no, eso que lo tomen los casados, yo estoy soltero. No. Ejercítate, algún día vas a estar casado y sí vas a poder acoger un niño. No vamos a hacer un discipulado para X, Y, Z, no, que lo tomen las personas que sí tienen tiempo porque yo todo el día trabajo. No, tómalo tú si puedes. Algún día tu contexto de agenda de trabajo va a ser más libre, más oportunista para que tú puedas ir a esos lugares con la información que ya tienes. ¿Te das cuenta? Dios aquí todavía no les ha dado tierra para cosechar y ya le está diciendo, todo esto se espera de ti. Así también con el cristiano de nuestros días. Hay muchas cosas a las que Dios no te ha llamado aún, pero no sabes si te va a llamar mañana. Entonces equípate. Entonces llénate de convicciones sanas, alineadas a la fe, al evangelio mismo. Para que cuando llegue ese día, entonces tú puedas comenzar a ejecutar y poner en acción todo eso que ya es tu convicción, todo eso que tú ya sabes. Amén. De eso se trata vivir el evangelio, de salir de nuestra zona de confort, no de depender de nuestras circunstancias. Amén. Continuamos la lectura. Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta, no mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Y la sabiduría que Dios les está dando, les está diciendo, no exploten la tierra, la tierra necesita renovarse. Tal vez ellos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Y les da mandamientos que les favorecen de todos modos, para que sus cosechas continúen, para que la tierra no se muera, para que la cosecha siga siendo buena y entonces hasta puedan negociar con el producto de la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios instituyó el sábado por muchas razones, no nada más para que le contemplen a Él. Claro, se los pide para recordar que le tienen que contemplar a Él, que no todo se trata de trabajar, que no todo se trata de desvivirse por lo horizontal, pero también se los da a manera de cuidarlos, de que ellos sigan siendo un pueblo próspero, que no necesita fertilizantes, porque Dios les da la sabiduría de que el descanso de la tierra es el fertilizante de la tierra. ¿Te das cuenta? Y continúa en la parte final, ya para terminar, con las fiestas anuales, que también tienen que ver con cosas que apuntan a lo que Él ha hecho por ellos. ¿Recuerdas? 3 veces al año me celebrarán fiestas.
Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado, en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás las fiestas de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha del fin de año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor Dios. Dios recuerda que todo lo que instituye con respecto a fiestas, con respecto a las festividades, tienen que ver con a lo que Él apunta, que es a la persona de Cristo. Apunta a la liberación que Él trajo de Egipto. Apunta a la provisión que Él les ha dado. Todo tiene que ver con dependencia a Dios. Todo tiene que ver con cosas que apuntan a las obras de Dios en sus vidas y a favor de ellos. Y que últimamente tienen su cumplimiento en la persona de Cristo. Aquel que es la salvación de salvaciones. Aquel que es la provisión de provisión. Pero Dios los entrena. Recuerdas que lo dijimos, son pequeños recordatorios, son pequeñas cosas que les ayudan a ellos a recordar quién es el Señor. No ellos, sino Dios. De quién dependen, no de sus propias fuerzas, sino de Dios. ¿Quién merece lo mejor? Dios. Y voy a confiar en que Dios me va a proveer si yo le doy lo mejor. ¿Cierto o no? Estas son cosas que les apuntan a recordar quién es Dios, de quién viene la provisión. ¿Quién provocó tener buena semilla para la cosecha? ¿Quién provocó tener buena cosecha como consecuencia de que tenían semilla para la cosecha? Todo se los dio Dios, Él es su sustentador. Dios quiere que recuerden eso y por eso les deja esas fiestas también. Y continúa diciendo, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mis fiestas quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de tu Señor Dios. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con entender que de Él son todas las cosas, que de Él obtenemos todo lo que tenemos y que en Él confiamos. Y cuando traes las primicias, ¿qué estás diciendo? Esto le pertenece a Él, Él me lo dio y yo voy a confiar en que todo lo demás que Él me ha dado es lo que necesito, no necesito más. Amén. Debemos de creerlo en verdad, iglesia. ¿Y cómo se transfiere eso en nuestros días? Tiene que ver un poco con la misma idea. Tú y yo no tenemos hortalizas, muy probablemente, pero sí tenemos trabajos. ¿Cómo andas con respecto a tu ofrenda, por ejemplo? ¿Estás ofrendando a la iglesia, que es la iglesia la que avanza junto con los esfuerzos, claro, de otros, sus dones, el plan redentor? ¿Estás creyendo que ese sueldo que te da Dios necesitas apartar tus primicias y dar un porcentaje de eso a la obra del reino? ¿Lo crees? ¿O no lo crees? ¿O te vas a llenar de buenas intenciones presunciosas de que no, es cuando ya gane esto que sí voy a dar? Es cuando ya no tenga estas deudas que sí voy a dar. Dios nos ha dado todo para que le adoremos a Él. Nos ha puesto cosas en nuestras manos como mayordomos de lo que le pertenece a Él. Y Él tiene expectativas altas de que creamos que Él nos seguirá proveyendo sin importar que nosotros pensamos que no nos va a alcanzar. ¿Tú lo crees, iglesia? ¿Crees en ese Dios? ¿O crees en un Dios de lo que se ve? De hasta no ver, no creer. Creo que aquí también hay un llamado en esa dirección. El texto nos lo está dando, no soy yo. Es el texto mismo. La pregunta es si creemos en el texto. La pregunta es si nos vamos a someter al texto o vamos a vivir según nuestra perspectiva de cómo debemos administrar lo que Dios nos da o en la conveniencia de esa perspectiva y no la fe que demanda el Evangelio en el que hemos creído. Amén. Y por último, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor. No sé, ya lo puse. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esta es una práctica cananea. Ellos todavía no están en la tierra de Canaán, pero esa es la tierra prometida, ¿cierto o no? Y esta práctica es una práctica de fertilidad. Es un rito de fertilidad que ellos hacían. Hay documentos históricos que revelan eso, que ellos hacían eso.
una práctica de fertilidad que ellos hacían y que muy probablemente podrían ser influenciados por esa cultura en esas direcciones, hablando de la fertilidad misma. Y Dios no quería eso, ellos no debían depender, la fertilidad no debía estar en dependencia a ningún dios pagano, ningún ritual pagano. Debía estar en dependencia a Dios mismo, que es el autor de la vida, que es el que abre el vientre de una mujer, el que da vida en medio de ese lugar. Es lo que Él quería, que ellos se manejaran bajo ese estándar de creer que el único que proveía la vida era Dios, el que daba vida era Dios, el que daba las posibilidades de vida era Dios y no prácticas paganas. Y por eso les pide que ellos no caigan en esto, porque la tentación podría haber sido que cayeran, pero como Dios ya habló, ellos deberían estar buscando no caer, ¿cierto? Al final, y cierro con esto, iglesia, todos estos son principios que debemos estar buscando aplicar de una u otra forma en nuestras vidas. O si al final te reto, si tú me dices, pastor, creo que aquí hay algo que no aplica en lo absoluto como a manera de principio en nuestras vidas, te reto a que me lo traigas a mi atención y lo podemos hablar. Igual me persuades en esa dirección. Pero yo estoy persuadido de creer que no, que todo se aplica de una u otra forma en la forma en la que somos llamados a vivir el Evangelio hoy día. También estoy consciente de que no lo puedes vivir en tus fuerzas. Yo no lo puedo vivir en mis fuerzas. Necesito la gracia misma del Evangelio en el que he creído. Necesito el poder de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Necesito el Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor para yo poder vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio. Así que si esta mañana ves esto como algo muy severo, no lo es, créeme que no lo es. Necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Necesitas creer que no es en tus fuerzas, sino que Dios te dará la fuerza de vivir los principios y los mandamientos y los estatutos que hemos encontrado en esta sección, siempre y cuando tú caminas con Dios, siempre y cuando te has rendido tu vida a Cristo y entiendes que ahora vives para Dios, no para ti, porque Cristo lo dio todo por ti en esa cruz cuando murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Y ahora Él nos dice que Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Lo que significa que estas cosas que Dios nos pide las vamos a poder vivir en principio o de manera literal algunas, como ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un nuevo reino, de aquel que nos llamó de tinieblas a luz y que nos está pidiendo ser instrumentos de redención para el reino que Él está estableciendo primeramente en nuestros corazones y después a través de nosotros. La pregunta es si te llama la atención vivir la dinámica de este reino, el estándar de este reino. Todo comienza con Jesús y todo termina con Jesús. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, es arduo el estándar. Es arduo lo que tú nos pides. En realidad es imposible vivir todas estas cosas si tu Espíritu Santo no está morando en nuestros corazones. Señor, yo ruego que nos incomodes, que el texto nos incomode no hoy, no ni siquiera nada más la siguiente semana, sino el resto de nuestras vidas en la tierra, Señor, para que queramos vivir el verdadero amor, el verdadero amor primeramente a ti y como consecuencia a nuestro prójimo. Que queramos vivir las implicaciones de haber creído en Cristo y dispuestos a pagar el costo de haber creído en el Evangelio, Señor. Padre, te necesitamos. Danos gracia. Ayúdanos a podernos ayudar los unos a los otros a vivir estos principios, este estándar de fe, este estándar de santidad, este estándar de justicia, este estándar de verdad, este estándar de amor por ti y por tu creación, Señor. Perdónanos por todas las veces y las formas en las que hemos fallado. Ayúdanos a cambiar nuestros rumbos, a mostrar un verdadero arrepentimiento, a dar pasos firmes con convicciones sanas hacia una mejor dirección. Gracias por tu misericordia y porque no nos has tenido que matar por todo lo que no hemos hecho. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tú eres claro en eso. Tú ya viniste a morir por el pecado, pero no quieres dejarnos en pecado. Quieres ayudarnos a reflejar el carácter de tu Hijo y formar a tu Hijo en nuestro corazón. Así que ayúdanos a que eso sea una verdad en nuestras vidas. Todo esto te pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.